¿cómo estamos hoy? Bien, qué bueno, wow. Tantas caras lindas, todas son lindas. Y gracias a Dios que yo no me tengo que mirar a mí. Ustedes tienen que aguantarme, gloria a Dios. Muy bien, vamos a buscar en nuestras Biblias Deuteronomio capítulo 2. Y originalmente lo había puesto del 1 al 7. Pero como son las cosas, y lo interesante es que a pesar de que Mercedes y yo vivimos en la misma casa, dormimos en la misma cama, es que estamos casados, por si acaso. El detalle es que no nos compartimos qué es lo que tú vas a decir o lo que yo voy a decir. Y lo interesante es que ella por poco me lleva toda mi predicación. Entonces van a escucharlo otra vez, pero de otra manera. ¿Okay? Entonces vamos a buscar Deuteronomio 2, 1 al 3. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios y no al que lo lee. Dice Deuteronomio 2, 1 al 3. Y claro, esto es Moisés hablando. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y ya veremos por qué. Entonces vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, porque tú eres el que estás en control de todo. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, que seas tú interviniendo en cada vida que está aquí en esta mañana y los que estarán viendo por YouTube. Señor, te necesitamos. Te necesitamos para todo, para vivir, para respirar, para pensar, para todo, Señor. Necesitamos tu provisión todos los días, sea provisión de energía para poder trabajar o provisión física cada día. Gracias, mi Dios, porque en ti podemos confiar en todo tiempo. Gracias. En tu precioso nombre, háblanos en esta mañana por medio de tu palabra. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Y saben qué? Yo también me voy a sentar, porque todavía tengo dolor en los pies. Ay, Señor. No sé si se acuerdan que había unas comiquitas hace tiempo, hace muchos años, que había un personaje que era un pajarito de estos, grande. No estoy hablando de Calimero, siempre hablo de Calimero, pero de este era Patas Locas Crane. No sé si algunos de ustedes habían visto eso. Ahora lo van a buscar. Entonces, lo interesante es que así es como tengo las patas. ¿Qué digo? Los pies. Entonces los tengo por todos lados. Pero bueno. La semana pasada terminamos el primer capítulo del último discurso de Moisés, Deuteronomio, ¿verdad? Y por esta razón, el nombre de este quinto libro de Moisés se titula en hebreo Devarim, o palabras en castellano. Y pudimos leer varios versículos en el cuarto libro de Moisés. ¿Cuál es el cuarto? ¿Juan? No, número. Muy bien. Sí, porque tenemos que Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia. Por si acaso no saben dónde están ahí al principio, no se pueden perder. Entonces, lo interesante es que pudimos ver en Números al pueblo de Israel rechazar el mandamiento por parte de Jehová Dios de ir a poseer la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Y ellos habían escuchado las palabras angustiosas de 10 de los 12 espías
que habían enviado a mirar y evaluar la tierra que Dios les había entregado. Y los 10 se enfocaron ¿en qué? No en las uvas gigantes que encontraron, no, sino en los gigantes que estaban ahí, que habitaban en la tierra de Canaán, causando al pueblo el querer apedrear a Moisés, a Aarón, Caleb y a Josué, y así buscar otros líderes para volverles a la esclavitud en Egipto. ¿Se pueden imaginar eso? Que ellos querían volverse a esclavizar en Egipto. Y lamentablemente hay muchas personas que conocemos que lo hacen hoy día. No es que van a Egipto, pero, o sea, se vuelven a esclavizar, sea de algún vicio, o sea de algún pensamiento, o sea, pero se vuelven a esclavizar cuando el Señor te da libertad. Amén. Y entonces ahí es donde está el problema, pero eso era lo que quería hacer el pueblo. Y ya Jehová había llegado, bueno, pues al colmo de su paciencia con aquella generación que habían visto y vivido los milagros hechos por Dios. Y leemos, si quieren buscarlo, ahí mismo en Deuteronomio, pero capítulo 1, podemos leer los versículos 34, 35 y también el 39. Y dice el 34, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó. A mí no me gustaría estar en esa situación. O sea, imagínate, si yo hacía algo así, una pataleta de eso, como dicen por ahí, o ¿cómo es que dicen? Berrinches, o ¿cómo es que dicen? O sea, andaba con un montón de niños. Y el Señor dijo, ya basta. Y entonces se enojó y juró diciendo, mira el 35, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Y bajamos al 39 y dice, y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. ¡Wow! Eso es impresionante. O sea, esa primera generación que salió de Egipto, ellos no quisieron entrar a la tierra que Jehová les había provisto. Y bueno, muy bien, se morirían en el desierto, pero no cerca de la tierra, sino que tenían que volver a la región del Mar Rojo. Tenían que volver a esa parte. Y leemos Deuteronomio 1:40. Ahí mismo está el 39, el 40 dice, pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. O sea que ellos tuvieron que volver. De ahí fueron enviados por el Creador a dar media vuelta y a volver de donde salieron. Pero aún así tampoco obedecieron a Dios. ¿Cómo es que llaman eso que tienen audición selectiva? ¿Verdad, Alex? Perdón, sí. Entonces, sí, no, es que todos lo tenemos. A lo mejor escuchamos todo bien y muy bien, en las dos orejas, ¿verdad? Alex por lo menos tiene una excusa, pero no muy buena. Entonces, pero el detalle es eso. Somos selectivos, nos gusta escuchar ciertas cosas, pero otras no. Y una de las cosas que no nos gusta es escuchar que no nos gusta que nos digan.
Ahí lo dijo Gersa. La verdad. Por eso hay tantos lugares que están llenas y abarrotadas de gente para escuchar cosas lindas y no escuchar la verdad. A pesar de que dicen que están usando la Biblia. Oh, sí, pero no te lo dicen todo. Entonces, ahí es donde está el problema. Y bueno, trataron de entrar a la tierra prometida de nuevo y Jehová les advirtió que Él no los iba a librar de una derrota segura en la tierra de los amorreos. O sea, ellos no querían entrar, entonces cuando el Señor le dijo, ok, no entren, ¿qué hicieron? Vamos a entrar. Entonces miren lo que dice el versículo 44 de Deuteronomio 1, 44 y 45. Pero salió a vuestro encuentro, ¿quién? El amorreo, no el chapulín colorado. El amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas. ¿Cuántos de ustedes han sido perseguidos por avispas? Yo. No es nada agradable, se los puedo asegurar. Y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Wow. Jehová no escuchó vuestra voz ni prestó oído. Para que Jehová no te oiga, no te escucha, ese es el peor lugar que puedes estar. Ellos desobedecieron la voz de Jehová. Cuando Él les dijo que entraran y no quisieron entrar, luego lo desobedecen nuevamente cuando Él les dice, vete al Mar Rojo, y no, ellos querían entrar. Ok, entonces habían desobedecido doblemente, ¿verdad? O estoy, porque mis mates no son muy buenas. 2 veces, ¿verdad? Hasta ahora. Y el detalle es que desobedecieron la voz de Jehová y luego esperaron ser bendecidos y ayudados en la desobediencia. Ay, Señor, ayúdame que voy a robar el banco. ¿Ah? Ayúdame que voy a timar al vecino. ¿Qué? No, eso no puede ser así. Yo me acuerdo que alguien que no está aquí le había pedido oración a Mercedes para que el Señor le ayudara a su mamá a mantener su casa. Ok, claro, por supuesto, vamos a orar y qué sé yo. Y después nos enteramos que la mamá había invadido esa casa, era una ocupa. Entonces vas a orar por... No, o sea, tú me has causado a mí a molestar al Señor para acolitar tu pecado, no. Uy, no. Y eso era básicamente lo que estaba pasando. Ellos querían que el Señor los ayudara. Ahora sí. Y el Señor ni les oyó. Entonces, gracias al Señor que el pueblo de Israel por fin cogió el camino rumbo al Mar Rojo. Por fin. Y ahí pasaron unos 38 años. Y mucho de aquel pueblo desobediente falleció. Y aquí vamos con el recuento de Moisés en Deuteronomio 2, del 1 al 3. Y dice el versículo 1 del capítulo 2, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Ojo, hermano, especialmente los que me están viendo al otro lado del charco, al sur del Río Grande,
esto no es confirmación por parte del Señor, ay, que tengo que ir a los Estados Unidos y entrar ilegalmente. O sea, no, eso no es lo que significa. Volveos al norte. Pero vemos que el pueblo de Israel, ya la mayoría expectantes y dispuestos a conquistar la tierra prometida, porque eran los jóvenes los que ahora estaban tomando las decisiones en el pueblo. Y claro, ya estamos en el último año de la vida de Moisés. Deuteronomio te está describiendo el último año y básicamente uno de los últimos días de la vida de Moisés. Y varias cosas le sucedieron. Primero, al llegar nuevamente a Cades Barnea, ahora vamos a ir al libro de Números, capítulo 20, y vamos a pasar tiempo en Números, y luego iremos a Éxodo. Pero en Números, capítulo 20, versículo 1, algo pasa, algo ocurre. Y claro, para que entiendan dónde están y qué sé yo, pueden buscar los mapas de la parte de atrás de la Biblia y así pueden asesorar dónde están. O sea, están justo de nuevo en Cades Barnea, a punto de entrar a la tierra prometida por una segunda vez, pero el Señor les va a cambiar un poco la ruta. Ok, pero vemos ahí Números 21. Mira lo que dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, por allá por Monegro, ¿verdad? En el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y sabemos que María, o Miriam, era la hermana mayor de Aarón y de Moisés. ¿Ok? Ella era la que estaba ahí en el río Nilo, cuidando la arquilla donde estaba Moisés cuando era bebé. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos animales estaban en el arca de Moisés? ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? Pues ninguno, exacto. Entonces, pero podemos ver que María o Miriam, la hermana mayor de Aarón y Moisés, murió en Cades Barnea y ahí la sepultaron. Y entonces fue ahí donde Moisés desobedeció a la voz de Jehová. ¿Se acuerdan que habíamos leído en el capítulo anterior de que él no iba a poder entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Pero que sí lo podía ver desde un lugar en la montaña, pero eso era todo lo que podía hacer, no podía entrar. Entonces, ahí mismo encontramos que él desobedece la voz de Jehová cuando el pueblo tuvo sed. Porque ¿qué era lo que hacía el pueblo a cada rato? Quejarse, murmurar, ¿verdad? Y hubo murmullo. Vamos a murmurar un poco. Ay, ahí está murmurando de nuevo. No, entonces ya se estaba enojando el hombre. Imagínate, el hombre más manso que existía. No menso, manso, ¿ok? Entonces, lo interesante es que él ya, y estuvieron cerca, cuando estuvieron cerca del monte de Horeb, ¿verdad? Moisés golpeó la roca con su vara, así como hemos estado hablando anteriormente, y salió agua para saciar a todo el pueblo, ¿verdad? Y bueno, entonces Jehová le dijo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Eso está en Números 28. El mismo que estamos en Números 28. Toma la vara, este no es el del tío la vara. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. ¿Hablad? ¿Hablad a la peña? A vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias.
Bueno, por lo menos no llamó la congregación bestias. Entonces, darás de beber a la congregación y a sus bestias. Pero el detalle es que Moisés desobedeció el mandato de Jehová Dios. Sí, llevó la vara, no hay duda de ello. Y vemos en Números 20:11 lo siguiente. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, ¿cuántas veces? 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Golpeó la roca con su vara. No le habló a la roca para que saliera el agua. ¿Cuál fue la orden del Señor? Háblale. No golpéalo. Y esto fue lo que le costó a Moisés su entrada a la tierra prometida. Oh, pero él había escrito 5 libros y posiblemente el libro de Job también, no sabemos, y claro, algunos salmos. ¿Y él no va a entrar a la tierra prometida? No puede ser. ¿Cómo va a ser? O sea, que Jehová Dios no le permitió entrada a su más fiel servidor Moisés. No puede ser. ¿Por qué? No obedeció. Pero era algo tan sencillo. Solamente le dio 2 toquecitos. Ping, ping. Y aún se le dio así como un bate de béisbol. ¡Guácata! El detalle es que para nosotros es difícil, no imposible, pero difícil entender esto. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, tan pecadores que somos, ¿ves? Es que la gente no quiere escuchar eso. Tan pecadores que somos, no entendemos que para Dios la más mínima desviación de su voluntad no es tolerado. Ay, pero ese no es el Dios a quien yo quiero servir. Ahí ya. Ahí no puedo hacer más nada. Su voluntad, si desvías de su voluntad, ese acto no es tolerado por un Dios santo, santo, santo. Él es un Dios santo, santo, santo. Hasta lo cantamos esta mañana. Les dije a los hermanos que nosotros no hablamos de nada de lo que yo iba a decir ni nada de lo que tú ibas a hacer. Y así es. Estoy básicamente repitiendo todo. Él es santo, 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 y su pureza, sepan que se despiertan, y su pureza, y su, no lo controlo yo, eso ya son los enanitos no. Entonces, su pureza y su virtud no pueden estar donde mora el pecado. ¿A qué me refiero? Y ojo, no es que el pecado lo debilita. Porque muchos creen, es que es como el yin y el yang y todo ese asunto y tal. No tiene nada que ver. No es que él se debilita por el pecado, así como Superman se debilita cuando hay kriptonita cerca de él, ¿verdad? O cuando está Lois Lane. Todo lo contrario. Dios no se acerca a nosotros físicamente en todo su esplendor, su majestad y su gloria
para no fulminarnos a nosotros con su pureza. ¿Se entiende eso? Yo sé que en este día que vivimos, o sea, es un poco difícil, pero Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Jehová nos está protegiendo porque nosotros somos los más afectados por su santidad. No lo tengo aquí, pero para mí es tan interesante que hay hombres que andan por ahí que quieren que los llamen su santidad. Pero bueno, ya verán cuando estén al otro lado del telón. Entonces, en una ocasión el propio Moisés le pidió a Jehová, te ruego que me muestres tu gloria. Y vamos a buscar ahí mismo, como estamos ahí mismo, vamos a dejar algo en Números, algo en Deuteronomio y vamos a Éxodo. Éxodo 33, versículos 19 al 23. Y vamos a ver qué fue lo que ocurrió. (33:19) Ya Moisés le pide al Señor en el 18, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Ok? Y el 19, y Jehová le respondió, yo haré pasar todo mi bien. ¿Cuánto? Todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Y esto es muy importante saber, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y siempre nos acercamos a Él por medio de su gracia y su misericordia. No hay otra manera. Él es el que nos permite a nosotros entrar. Es más, es Él el que nos busca. Versículo 20. Dijo más, y este es el Señor, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. En otras palabras, Él no nos permite verlo. Su santidad, su santidad destruye el pecado y la muerte. ¿Y qué somos nosotros? Como dijo Mercedes, polvo. Pero estamos forrados de pecado y de qué? Y de muerte. O sea que ya. Sí, o sea que ahí somos fulminados. Y sigue hablándole a Moisés, el versículo 21. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí. Y tú estarás sobre ¿qué? Sobre la peña. Y claro, cuando estamos hablando de peña aquí, no estamos hablando de las peñas que encontramos por aquí en Zaragoza y en otros lugares que son el grupo de amigos y qué sé yo. Eso no es lo que estamos refiriendo, sino una roca, una peña. Y cuando pase mi gloria, versículo 22, yo te pondré, ¿dónde? En una hendidura de la peña. O sea que te voy a proteger aún de mi presencia pasándote al lado. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás ¿qué? Mis espaldas. Mas no se verá mi rostro.
¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Ustedes saben cómo es el rostro de Jesús ahora mismo? ¿No? ¿Quieren saberlo? Pues yo lo sé. Nunca lo he visto, ojo, para que no vayan a decir, el pastor anda con unas cosas bien raras. No, están ahí en Apocalipsis 1. Vamos a Apocalipsis 1. Mantengan algo ahí en Éxodo. Pero Apocalipsis 1 es que, claro, no lo tengo aquí en mis notas, pero creo que es importante que sepamos cuál es el rostro de nuestro Dios. ¿Cuál es el rostro del Alfa y la Omega? El principio y el fin. Y entonces ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis, ahí está Juan, el apóstol Juan, hablando y describiendo lo que él está viendo allá en el cielo. Y mira, vamos a ver el versículo 12, porque claro, el 11 es el Señor hablando. Y dice Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Claro, ese es el título de Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. O sea que, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Casi nada, ¿verdad? Mira el 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Muchachos, si yo veo eso yo me asusto. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Te imaginas al Señor caminando al lado tuyo en toda su gloria? Porque eso era lo que quería ver Moisés. No es que Moisés no viera al Señor, porque sí, él lo veía hablaba con él cara a cara dentro del tabernáculo, y también cuando estuvo allá en el monte Sinaí, en el monte Horeb, y todo eso cuando estaba recibiendo las leyes y todo el asunto. Pero Jehová no se mostraba a él en toda su gloria, en todo su esplendor. Pues si no, sabía que lo iba a fulminar. Entonces vemos aquí, hemos hablado de sus pies, de su voz. El 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada, aguda de 2 filos. Y su rostro era, ¿qué? Como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora podemos entender por qué no podían ver el rostro del Señor. Es que, chacho, ni con una de esas cosas de los soldadores. No, imagínense. Entonces, vemos, pero quería que lo vieran, que sepan que sí tenemos una explicación, o por lo menos una representación, y podemos leer acerca de cómo es el Señor, por lo menos en esa parte, en esa faceta de su gloria. Entonces, me he perdido un poquito porque, claro, no era parte del plan, pero gloria a Dios, el Señor tiene todo bajo su control. Entonces, vemos que Moisés estaba ahí. No vio el rostro, y vemos nuevamente al dador de la vida teniendo cuidado de Moisés. A lo que Moisés tendrá la oportunidad de ver a Jehová Dios en su gloria. Y sabía Jehová que décadas más tarde Moisés iba a desobedecerlo tocante al pegarle a la peña con la vara y no hablarle a la roca para que saliera agua. Le mostró esa bondad, así como nos muestra a todos nosotros su bondad. Sabiendo, cuando nosotros mismos no sabemos, qué es lo que pasará después.
Si nosotros hubiésemos sido Dios, y gracias a Dios que no soy Dios, ¿cómo actuaríamos nosotros? ¿Le mostraríamos la gloria? Si, sabiendo lo que va a pasar más adelante. ¿O estoy hablando peperas aquí? O sea, no, el detalle es eso. Tantas cosas. Ahora bien, lo hizo. Y él sí sabía. Pero también había la posibilidad de que Moisés hablara a la peña también. Porque todo era decisión de Moisés lo que iba a hacer o no hacer. Si iba a obedecer o no obedecer. Nosotros también tenemos esa misma oportunidad. ¿Obedecemos o no obedecemos? ¿Estamos entendiendo? Trataré de hacerlo un poco más. Pero es que ese es el detalle. Jehová Dios es omnisciente, que significa que Él sabe todas las posibles decisiones y las consecuencias de cada decisión que tomamos o dejamos de hacer, sea que decidamos para bien o para mal. Nada le sorprende, hermanos. Él es omnisciente. Eso es lo que significa ser omnisciente. Que Él sabe todas las vertientes. Él sabe todo. Yo no, pero Él sí. Y todas las consecuencias a raíz de eso. Bueno, ahí ya Mercedes puede explicarlo mejor que yo. Porque te mete toda la lógica y la ilógica y todo ese asunto. Entonces, pero aún así, Moisés, aún de haber visto la gloria de Jehová y todo lo que había visto, desobedeció. Y había visto milagros y los años pasando, muchos días conversando cara a cara con Jehová en el monte Horeb y luego en el tabernáculo. Y volvemos a Números 20, versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, a los dos: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. A los dos, o sea que los dos estaban metidos en la zarza, en el asunto. Y es importante leer este versículo porque vemos que aunque Dios le tiene un aprecio profundo por Moisés, no quita la consecuencia del pecado. Pero sigue la pregunta sin una respuesta completa. A lo que me tomará unos momentos más para contestarla conforme a la Biblia. Déjame ver por dónde voy. Lo haré muy rápido. Será la versión moderna. No, entonces, ¿cómo debemos saber a estas alturas de algunas de nuestras lecturas bíblicas? Jehová no hace nada sin que tenga una enseñanza importante para el lector y para el oyente, o inclusive un señalamiento profético. En este caso, la escena de Moisés pegándole a la peña cerca del pie del monte Sinaí y luego comparándolo con Moisés volviendo a pegarle a otra roca en Cades Barnea cuando debió hablarle a la roca. Vamos a ver por qué. O los confundí aún con la media explicación. Okay, por lo menos hay 2 o 3 que están despiertos todavía. Buscan almohadas, hermanos, para que los hermanos no se les vaya a desnucar. Entonces, hay algunos que uno tiene que ponerle la pistola esa que usan los policías. Las veces que... o para atrás. No, hermano, no hay nadie durmiendo, no se preocupe. Entonces, pero él debió haberle hablado a la roca porque el Señor tenía algo en mente. Quería que algo fuese explicado, o sea, podía
Y así como cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, o sea, ahí hay algo impresionante hablando de lo que iba a pasar casi 2000 años después, cuando otro padre lleva a su hijo a sacrificarlo. ¿Estamos entendiendo? Entonces aquí vemos otra faceta de esto. Y para esto tenemos que definir qué es la peña o la roca y ver la importancia en la razón que le causó a Moisés perder su entrada a la tierra prometida por no haberle hablado a la roca. Vamos a volver al libro de Éxodo, capítulo 17 ahora, versículos 6 y 7. Y aquí vamos a ver el momento cuando Dios le dice que tiene que golpear a la roca. ¿Ok? Versículo 6. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. Ahí el Señor le dice, te vas a dar. Buen batucazo, guácata, ¿verdad? Golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y claro, es otra vez, es uno de esos momentos cuando el pueblo está todo, Moisés, o sea, murmurando y también murmurando contra Jehová y todo. Y entonces por eso dice el versículo 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Wow, después de ahí, cuando yo les digo, no, pues se mueran todos. Pero no, el Señor aguantó mucho más que eso. Y entonces, la murmuración por parte del pueblo contra Moisés y contra Jehová no fue pequeña. El rey David escribió perfectamente la definición que necesitamos. Él escribió, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, de mi Yeshua, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Entonces, ¿quién es la peña? ¿Quién es la roca? El Señor, Jehová. Jehová es mi roca y mi Yeshua, o sea que Jesús, mi salvación, eso es lo que significa Yeshua. Entonces, les podría dar las palabras hebreas y griegas, pero no tenemos tiempo hoy. Y me pueden pedirlas después porque las tengo. O por el email de la iglesia. Ahí ya pueden dar un like, un suscribir y todo ese asunto. Ahí ya no me meto más en ese asunto. Ok. Pero ya casi 40 años más tarde, ahora en Cades Barnea, Jehová Dios le dijo a Moisés, y eso es, volviendo a números, perdona que estamos haciendo tanto, pero vemos que el Señor específicamente le dice en la primera instancia que lo golpee. Y luego ahora, 40 años más tarde, están en Cades Barnea. Y ahí en números 20, 8 y 9 dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad, a pesar de que tiene la vara ahí, pero que hable, hablad a la peña a vista de ellos, para que ellos mismos lo vean. Y ella dará su agua y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Si solo Moisés obedeciera al Señor, ahí las cosas hubiesen sido muy distintas.
En la primera peña, la que fue golpeada por mandato divino, vemos una representación que Jehová la roca, en un futuro, él mismo sería golpeado, maltratado y crucificado hasta que toda su sangre fuese derramada para así satisfacer la paga por el pecado de toda la nación y de todo el mundo. Más de 1000 años antes del nacimiento de Yeshua, el salmista, el rey David, escribió proféticamente los acontecimientos del día de la crucifixión del Mesías. Lo pueden buscar o no. Salmo 22, 14 al 18, pero es todo el Salmo. Ahí está descrito 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Dice, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Y eso es lo que ocurre cuando alguien es crucificado. Todo está fuera de sitio. Mi corazón fue como cera, y eso es parte del esfuerzo que tratas de respirar, no puedes, derritiéndose en medio de mis entrañas. 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Cuántas veces dijo, tengo sed? Y me has puesto en el polvo de la muerte. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Y el 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ojo, eso no es una descripción de lo que ocurrió el día cuando el Señor Jesús fue crucificado. Y esto es el rey David profetizándolo 1000 años antes de que ocurriera. Y fue aún antes de que el mundo, especialmente en el tiempo de David, conociera lo que era la crucifixión. Eso se estaba practicando en Persia y en esos lugares, mucho antes del rey David. Entonces eso es 1000 años antes. 700 años antes del nacimiento de Yeshua, el profeta Isaías también describió lo que iba a pasar en la crucifixión del Salvador. Solamente voy a leer unos pocos versículos. Isaías 53, 3 al 6 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, golpeando esa roca. ¿Estamos entendiendo lo que el Señor quería transmitir? Mas el herido fue, versículo 5, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahí dice el 6, muchos de nosotros no nos gusta leer esta parte. Todo. Algunos, ¿verdad? Los de afuera. No, ahí dice, todos nosotros, vamos a leerlo todos juntos porque necesito ayuda. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se entendió?
lo de la razón por la cual el Señor le dice a Moisés en la primera peña, golpéala. Y salió el agua para dar a todo el mundo que lo necesitaba. Y eso es, todo el mundo lo necesita. Ahora, en la segunda peña, donde volvió a brotar el agua, esta vez en Cades Barnea, Moisés debió solo hablarle a la roca, pero en su enojo contra el pueblo, Moisés volvió a pegar la peña con la vara, así arruinando una bella descripción que Jesús solo tuvo que morir y sufrir una sola vez y para siempre. Y vemos qué ocurre cuando una persona recibe el agua de vida solo pidiéndolo sin ninguna violencia. En el encuentro que tuvo Yeshua con la mujer samaritana en el libro de Juan, donde él explicó lo siguiente alrededor de un pozo de agua, imagínense, en Juan 4, solamente vamos a leer los versículos 13 al 15, o sea, después pueden ver todo el panorama, que es bien interesante. Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, está hablando del agua del pozo, ¿verdad? Ahí, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed, ¿cuánto? Jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Qué fue lo que hizo la señora? Se lo pidió. No le golpeó al Señor. Dame esa agua. No. Le pidió. Y lo interesante, claro, sigue, no voy a seguir leyendo, pero vemos que el Señor también, o sea, le dice, ve y dile a tu marido. Y claro, ella dice, bueno, y ahí le confiesa, bueno, el que tengo no es mi marido. Sí, 5 maridos has tenido, y bueno, o sea, que ahí, y todo el mundo conocía el cuento también. Y ella fue y le habló al pueblo, y todo el pueblo vino para escuchar las buenas nuevas del Señor. Ahora, vamos a escuchar las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículos 8 al 10. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Porque dice en las escrituras que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que necesitamos pedirlo. Por eso el Señor le dice a Moisés, háblale a la peña, háblale a la roca y brotará el agua. Y el último ejemplo, y gloria a Dios, lo encontramos en Juan 7. Juan 7, versículos 37 al 39. Donde vemos a la roca eterna, Jesús, celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y él anunció lo siguiente. Versículo 37 de Juan 7 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y eso fue. Y eso es lo que ocurre cada vez cuando nosotros decidimos y decimos: Señor, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Necesito, yo sé que tú eres el que has muerto por mí en la cruz. Tú moriste en mi lugar. Y solo tú me puedes salvar. Entra a mi vida, límpiame, purifícame y mora en mí hasta que tú vuelvas. Porque soy pecador y necesito de ti, mi Salvador. Y ahí está. Y viene a morar el Espíritu Santo dentro de ti. Y esas son esos ríos de agua viva. No es que como dicen algunos, que entonces te va a tirar al piso y vas a hacer esto y vas. No, porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hizo en la creación? Los primeros 3 versículos de Génesis 1, del 1 al 3, nos dice claramente que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y después que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué estaba haciendo? Estaba manteniendo la paz, la calma, aún en medio de la turbulencia. Y eso es lo que Él viene a hacer en nuestras vidas. Viene a traer paz a nuestras vidas, que tanto lo necesitan. Y ahí vemos. Podemos entender ahora la importancia de seguir la voz de Jehová totalmente. Moisés lo hizo a medias, pero pudo haber sido aún mucho mejor, tanto para él, pero también para todos nosotros. Lo podríamos entender aún mejor, pienso yo. Pero nosotros, los seres humanos, también tomamos nuestras decisiones, para bien o para mal. Y el Señor lo permite. Pero Él va a cumplir sus propósitos contigo o sin ti. Yo prefiero que sea contigo. Amén. Entonces, tenemos que ver en qué área de nuestras vidas, o así como dijo Mercedes, ¿qué es o quién es Jesús para ti? ¿Es tu Señor? Y cuando digo Señor, que no es solamente tu Salvador, no es solamente tu Creador, o sea, es tu Señor. Que tú estás dispuesto o dispuesta a seguir lo que Él dice en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, y vivir para Él en todo tiempo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, porque en ti podemos confiar. Tú eres esa roca firme, esa roca fuerte, pero esa roca que también brota agua de vida para cada uno, Señor, que tanto lo necesitamos. Te pido, Señor, que hoy sea día de salvación, día de Yeshua para cada uno de nuestras vidas, Señor. Que si nunca o si hace tiempo lo hicimos, pero hemos hecho lo que a nosotros, así como las ovejas descarriadas, necesitamos volver a tu redil, Señor. Señor, que hoy sea el día que nosotros nos abramos a ti y confesemos a ti todos nuestros pecados, y que seas tú, Señor, limpiándonos y luego morando en nuestras vidas hasta que vuelvas por tu pueblo, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias.
En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y tomen de esa fuente de agua viva. Dios les bendiga.